Buenos días Jauría, ¿cómo están hoy? Les traigo este fanfic y le quería recordar que tanto el anime como Pan no me pertenece derecho a sus respectivos creadores. En mi primer recuerdo, los 4 años rodeado de mis hermanos. No recordaba nada, pero sí que los amo. Los escuché decirte mal y yo seguí la corriente. Lo que empezó como una farsa se convirtió en algo más real, porque yo sabía que era la madre que me como nunca nadie jamás. Pero ese día trágico, a los 7 años estaba sentado al lado de otros 4 vinos. Al lado encontramos una mano algo pálida que estaba sobresaliendo del patio. Con curiosidad todos nos acercamos, aunque no lo viera querido haber hecho tu cara y tu cuerpo en el suelo. Mi abuela y mi tía nos alejaron y dentro de la casa nos quedamos. Vi un montón de doctores llegando para tratar de rescatarte, mis hermanos llorando y mis ojos más secos que nunca, pues la triste realidad era que nos habías dejado. Madre, yo te extraño mucho hoy, pero la realidad es que hoy soy más fuerte que ayer y no me podrán detener. Aunque me lastima el camino al frente, yo iré sin dudar, pues me enseñaste a ser mucho más fuerte. Tú me enseñaste a ser feo. No déjame pisotear y a las peleas amar. Yo seguiré día atrás, siguiendo sin dudas, caminando al frente y nunca mirar atrás, pues hoy soy mucho más fuerte que ayer y no me podrán detener. Aunque me lastime al caminar aprender. Yo sin duda pues me enseñaste a ser feroz, a no dejarme pisotear y ya las peleas amar. Yo sé que eres de allá atrás, siguiendo sin duda, caminando al frente y nunca mirar atrás. Pasaron de ese día mi tía y mi abuela, pegándonos por no hacer las tareas como ellas querían, soportando el castigo que no estaban, hasta que una denuncia de ellas ciertas nos alejaba, yendo a la casa de nuestra abuela. Ya nuestros 2 hermanos fue por primera vez, dejando otros 2 hermanos atrás con su otra abuela. Aprendí a amar a los años, mi padre y mi abuela ya no lo podían tener. Mis 2 hermanos menores se quedaron con su madre, yo y mis otros 2 hermanos mayores nos mandaron a hogares diferentes, en un lugar donde yo era el mayor. Su visita ese día mi madrina, comenzamos a conversar. Mi cumpleaños ella me vino a observar, pasando fines de semana con ella en su casa, cuando yo aprendí a volver a amar. Ya no quiero más, me ofreció ese máster a tu nivel y no todo un pero, ya que era el pare. Yendo a las casas de mi hermano, reconectándonos, porque no había separado. Primero fue un fin de semana con mi madrina, pero vivo con ella el día de hoy. Yo te extraño mucho hoy, pero la realidad es que hoy soy más fuerte que ayer y no me podrán detener. Aunque me lastima el camino al frente, quieres sin dudas de hacer feroz. No me llame pisotear las peleas amar. Yo seguiré de atrás, siguiendo sin dudas, caminando al frente y nunca mirar atrás, pues porque hoy soy mucho más fuerte que ayer y no me podrán detener. Aunque me lastime al caminar aprender. Yo sin duda pues me enseñaste. Capítulo 21. Culpa y odio. Oh, hola, Genji. Cantó la mujer alegremente. Luego se giró para saludar al monje. Oye, Senjata. Sabía que Reinhardt y yo nos alcanzaríamos. Saludos, Traser. El monje, ahora llamado Senjata, saludó con un pequeño objeto. Luego se giró hacia el hombre corpulento que estaba a su lado. Y saludo para ti también, Reinhardt. Reinhardt soltó una risa alegre antes de darle una palmadita a Senjata en el hombro. Ah, qué bueno verte, mi amigo ómnico. Dijo Reinhardt con entusiasmo y otra risa. Pero eso cambió al ver a Tain, quien seguía listo para luchar. Entonces este es el sinvergüenza que estábamos cazando. Sí, dijo Genji con sencillez antes de adoptar otra postura de combate con la espada desenvainada. Lo que hizo que Traser preparara sus armas. Cuidado, es muy hábil. Traser se limitó a sonreír. Bueno, nunca ha peleado conmigo, dijo Traser con una sonrisa alegre, y en un abrir y cerrar de ojos, reapareció frente a Tain con las armas en alto y apuntándole directamente a la cara.
Creo que debería renunciar al amor. Te superan en número y habilidad. Cualquier persona normal se habría dado por vencida en ese mismo instante. Pero Etain no era una persona normal. No, eres tú quien está superada. Gritó Etain mientras le daba una patada a Tracer en el estómago tan rápida que ni siquiera la vio. Entonces, como un borrón, Etain levantó su espada y la acuchilló en la cara. Por suerte, Tracer se recuperó a tiempo para apartarse, así que Etain solo le cortó la mejilla. Y eso era todo lo que necesitaba. ¿Sí? Etain se apartó con una voltereta y se llevó la espada a la boca. Allí estaba un poco de la sangre de Tracer. Y de repente, la lamió. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Exclamó Tracer con disgusto. Algo que Reinhardt y Genji compartían. ¿Qué te pasa? Antes de que Tracer pudiera terminar, se le paralizó el cuerpo. Dejó caer sus armas al suelo. Lo cual sorprendió a todos excepto a Etain, quien solo sonrió. ¿Qué está pasando? Gritó Tracer con voz tensa mientras intentaba levantarse, pero no podía. No podía mover ni un músculo. Miró a Etain con furia. ¿Qué hiciste? Etain sonrió maniáticamente mientras levantaba su espada en el aire. Te maté, y con eso, Hero Killer. Etain bajó su espada hacia el paralizado Tracer. Pero justo cuando Etain estaba a punto de clavarle su espada a Tracer, ella desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Etain solo apuñaló la tierra. Un segundo después, Tracer reapareció junto a Genji, donde estaba antes de enfrentarse a Etain. Por un instante se puso de pie, pero cayó al suelo rápidamente. Parecía que lo que Etain le había hecho seguía afectándola. Incluso cuando usaba su cronoacelerador. Cuando Tracer estaba a punto de caer al suelo, Genji la abrazó con gracia. Reinhardt y Senjata pronto se colocaron frente a ellos, protegiéndolos. El anciano caballero tenía su martillolito y Senjata invocó sus orbes. Tracer. ¿Está bien, niño? Preguntó Reinhardt preocupado, volteándose para mirar a Tracer con preocupación. Genji, ¿qué pasa? Genji miró de inmediato a Tracer, quien luchaba por hablar y moverse. Hiciera lo que hiciera Etain, la había matado. Fue entonces cuando recordó algo. Algo muy importante sobre Etain que había pasado por alto, su habilidad. Está bien, Reinhardt. Genji llamó con calma al anciano caballero. Suspiró aliviado. Pero eso cambió cuando Reinhardt miró fijamente a Etain a través de su casco. Parece que está paralizada, por la habilidad de nuestro oponente. ¿Qué? Exclamó Reinhardt en estado de shock. No te preocupes, viejo amigo. Es solo temporal, dijo Genji, mirando a Etain con una mirada acerada. Esto hizo que el asesino de héroes sonriera frenéticamente. Etain tiene la habilidad de paralizar a sus oponentes con solo ingerir un poco de su sangre. Ha matado a innumerables personas con esta habilidad. Esto impactó un poco a Reinhardt. En toda su vida había visto innumerables cosas extrañas. Había luchado contra muchos enemigos con poderes y habilidades inusuales. Pero nunca se había topado con un hombre como Etain. De convicción noble pero a la vez infames. Ahora acaba de descubrir que tiene la extraña habilidad de inmovilizar a cualquiera con solo ingerir su sangre. Los tiempos estaban cambiando. Parece que sabe más de mí de lo que creía, Shinobi. Impresionante, dijo Etain con un tono burlón pero impresionado. Entonces sabe por qué debo continuar con mi trabajo. Este mundo está lleno de héroes con títulos egocéntricos. Que ostentan y deshonran la palabra héroe. Tú, Crusader. Sabe de lo que hablo. Reinhardt se quedó sin palabras, y todo lo demás también. Antes de que el anciano caballero pudiera responder, Etain continuó. He oído historia de los cruzados, una orden de hombres y mujeres que compartían ideales y convicciones nobles y honorables. Deberías entenderlo mejor que nadie. Predicó Etain con expresión decidida mientras bajaba la guardia. Su mirada seguía fija en Reinhardt. Quien, simplemente se quedó allí. Vivir con honor, morir con gloria. Ese era tu lema. Tu convicción. Así que debes entender la mía. Somos el mismo cruzado, buscamos hacer de este mundo un lugar mejor. Genji y Tracer no podían creer lo que decía este hombre. Le daba asco, la verdad. Sin embargo, curiosamente, Senjata entendía a qué se refería Etain. Ideales y convicciones. Él también la tenía. Curiosamente, el monje robótico respetaba a Etain. Aunque no respetaba sus métodos. Pero el deseo y los ideales de Etain, eso sí que lo respetaba Senjata. Reinhardt seguía sin palabras. No sabía qué decir ni hacer. ¿Tenía razón el hombre que tenía delante? ¿Eran iguales? Finalmente, Reinhardt bajó la guardia e hizo algo inesperado. Se quitó lentamente el casco con la mano libre, dejando al descubierto su rostro canoso y curtido en la batalla.
Su barba y cabello blanco como la nieve, junto con la prominente cicatriz en el ojo, parecía un auténtico caballero de una época pasada. Su expresión era suave mientras miraba a Etain. Dice conocerme, pero no sabe ni la mitad de lo que he pasado. Mientras que tú tienes el corazón puesto en un noble ideal. Tus métodos son imperdonables. Gritó Reinhardt con dureza, sorprendiendo a Etain. No nos parecemos en nada. No soy un héroe, solo intento compensar los errores que cometí hace mucho tiempo. No hago esto por una recompensa ni por la gloria, ya no. Cuando era más joven, más o menos de tu edad. Mi arrogancia e ignorancia me costaron la vida de mi maestro, mi amigo. No soy un héroe, y tú tampoco. Esto sorprendió aún más a Etain y empezó a enojarlo un poco. Mientras tanto, todo lo demás escuchaban atentamente lo que decía el anciano caballero. Es cierto que tus ideales y convicciones son nobles, pero tus métodos hacen más mal que bien. Cambiar el mundo para mejor es una causa justa y noble. Pero no si eso implica más muertes, es algo que esperaba que la gente de hoy entendiera. No soy un héroe, solo soy un escudo para los inocentes, declaró Reinhardt con expresión seria antes de volver a ponerse el caco. Ahora, ¿vas a venir en paz, niña? ¿O quiere poner a prueba tu poder contra el mío? La expresión de Etain se suavizó por un instante. Pero enseguida volvió a la normalidad. Envainó su gatada katana y miró a Reinhardt con seriedad. Es cierto que no soy un héroe, pero te equivocas. Porque veo a un verdadero héroe justo delante de mí. Etain dijo en voz baja, sorprendiendo a todos, incluido Reinhardt. Sin embargo, si no lo arreglo, si alguien no está manchado de sangre. Si no se restauran los héroes. Entonces este mundo nunca volverá a ver verdaderos héroes. Por eso debo continuar mi trabajo. Adiós, Crusader, ojalá no nos volvamos a encontrar. Con eso, Etain, el asesino de héroes, lanzó rápidamente una lluvia de cuchillos arrojadizo contra Genji, quien aún sostenía a Traser. Por suerte, Reinhardt estaba allí y activó su escudo de energía. Eso lo protegió a él y a todo lo demás de los cuchillos arrojadizos. Etain solo sonrió con sorna antes de sacar una pequeña bala negra y arrojarla al suelo. Al impactar, explotó y el humo lo envolvió a él y a su alrededor. Sigue luchando, cruzado. Mantén tus convicciones firmes. Y eso fue todo lo que dijo Etain antes de desaparecer mientras el humo se dispersaba lentamente. Reinhardt solo pudo fruncir el ceño. Su objetivo escapó. Con un profundo suspiro, se volvió hacia Genji. Genji, dale a Traser a Senjata. Necesito tu ayuda para buscarlo, ordenó Reinhardt a Genji, quien pareció sorprendido. Pero asintió con firmeza antes de llevar a Traser a su amo, quien la tomó con gracia y facilidad. Cuídala bien, amigo mío, es bastante difícil de manejar. No te preocupes, respondió Senjata con su habitual tono tranquilo y sabio, mientras sostenía a Traser con cuidado. Eso hizo que la joven Velocita gruñera con un puchero. Lo último que quería era que la trataran como a una bebé. Buena suerte, y que Iri te guíe. Genji hizo una breve reverencia antes de unirse a Reinhardt, quien soltó una risita antes de negar levemente con la cabeza. Sin duda, se encontraba en una compañía muy extraña. Incluso ambos se marcharon. Genji tomó los árboles mientras Reinhardt los seguía a pie, intentando con todas sus fuerzas seguir el ritmo del ninja cibernético. Sus esfuerzos probablemente fueron inútiles. Etain podría tener la cabeza en cualquier parte. Al menos se dirigía al hospital. Senjata, ¿cree que Reinhardt realmente siente eso? Senjata miró a Traser con sorpresa, aunque no pudo expresarlo con claridad. El monje notó que Traser estaba indeciso. La conversación entre Reinhardt y Etain la afectó profundamente. A decir verdad, también hizo reflexionar a Senjata. O sea, siempre se ve tan feliz. Pero, ¿será por eso que se unió a Overwatch? Porque se culpa por la muerte de su mentor. Esto realmente preocupó a Traser. Senjata era sabio, al menos eso era lo que muchos pensaban de él. Sus amigos y camaradas más cercanos solían acudir a él para pedirle consejo. Y él siempre respondía lo mejor que podía. Sin embargo, no era humano. Pero eso no significaba que no pudiera sentir emociones. Podía sentir ira, miedo, tristeza y otras emociones. Simplemente no sabía cómo reaccionar ante ellas ni cómo mostrarlas. Todos sus años de entrenamiento lo dificultaban. Senjata no sabía si el consejo que Traser sentía sería bueno. Así que respondió con sinceridad. Reinhardt es una persona cariñosa y caprichosa, pero sí que carga con la culpa. Dudo que alguno de nosotros no la cargue. Quizás al principio se unió a Overwatch por culpa.
Pero ahora, Reinhardt lucha por algo completamente distinto, dijo Senjata con sabiduría mientras se giraba hacia donde Reinhardt y Genji también habían huido. Luego volvió a mirar a Tracer. Lucha por algo más que por su mentor. Lucha por todos. Etar en Overwatch lo cambió, Etar con todos ustedes lo cambió. Tracer se quedó sin palabras ante la inesperada palabra de Senjata. Sinceramente, se sintió un poco conmovida. Quizás Senjata tenía razón. Quizá Reinhardt se unió a Overwatch por culpa, o quizá no. Lo que sea que lo haya impulsado a hacerlo. Ser parte de Overwatch lo cambió. Perdió amigos, a su mentor, a su familia. Pero encontró una nueva en Overwatch. Tracer dio una pequeña sonrisa. Sí, puede que tenga razón, dijo Tracer con su sonrisa característica. Senjata. ¿Sí? Todavía no siento las piernas, dijo Tracer con una sonrisa nerviosa. ¿Cree que pueda llevarme de vuelta a nuestro transportador? Por supuesto. Mientras Senjata se dirigía hacia su vehículo de transporte, estacionado cerca del hospital con Tracer aún en brazos, ninguno de los dos notó a Aerokiller Etain, que se cernía sobre ellos entre los árboles. Pensó en eliminarlos a ambos. Pero su atención se dirigió al hospital a lo lejos, donde planeaba trabajar. Sin embargo, ahora lo estaba pensando mejor. Al parecer esa conversación con Reinhardt realmente afectó a Etain. Finalmente, el asesino de héroes se alejó del hospital. Pero antes de irse, Etain le dirigió una mirada de despedida y reflexionó sobre lo que dijo Reinhardt. Tú eres su escudo, cruzado, y yo soy la espada de la que lo proteges. Etain desapareció como un rayo. Se alejó del hospital y de sus perseguidores. Puede que sus planes se hayan frustrado esta noche. Pero eso no significa que su trabajo haya terminado, ni su búsqueda. Solo tendrá que esperar a que el chico del que tanto ha oído hablar mejore. Mantendrá su espada, por ahora. Mientras tanto en el hospital, en la habitación de Ko todo estaba tranquilo y silencioso en la habitación de Ko. El único sonido era el pitido constante de su monitor cardíaco y pequeño ruido del reto del equipo médico. A veces se veían médicos, enfermeras y visitantes fuera de la habitación. Pero no tanto como antes. Porque todos estaban en casa o preparándose para volver. El Dr. Recovery era uno de ellos. El viejo doctor estaba afuera de Kos, observando a Ko, que dormía. Y Carol, que dormía plácidamente en la pequeña cama de invitado junto a él. Algo que el Dr. Recovery había dispuesto para que Carol no tuviera que separarse de su hijo. Tras regresar de la cafetería con Merky, quien se fue tristemente porque tenía otra emergencia cerca. Carol se acotó junto a Ko. Se veía mucho mejor que antes. Algo por lo que tanto Carol como el Dr. Recovery estaban agradecidos. El doctor incluso le quitó el tubo de la garganta a Ko, ya que realmente no lo necesitaba. Así que, lo único que Ko tenía conectado eran el monitor cardíaco y el suero intravenoso. Sin embargo, aunque Ko vivirá, no se sabe si se recuperará por completo. Al parecer, Merky había curado muchas cosas al resucitarlo. Todos sus órganos internos estaban curados, al igual que cualquier hueso roto, destrozado o dislocado. Sus cicatrices y otras lesiones eran otra historia. A diferencia de la primera vez que Ko peleó, sus cicatrices y la herida en el pecho no sanaban. El Dr. Recovery escuchó que Ko, de alguna manera, logró sanar la mayoría de sus heridas históricas cuando peleó con Karamouche. Algo que el buen doctor intentaba desesperadamente averiguar cómo. Sin embargo, después de que Ko peleara con Basil, su estado era crítico. Si Ko pudo sanar sus heridas, ¿por qué no lo hizo después o durante su pelea con Basil? El viejo médico se quedó perplejo ante esto. Con un pequeño suspiro, el Dr. Recovery decidió dejarlo pasar. Ahora mismo estaba feliz de que Ko estuviera bien. Y eso era todo lo que importaba. Con un pequeño bostezo, el Dr. Recuperación decidió que probablemente era mejor irse. Debería haberse ido hacía una hora. Pero primero quería asegurarse de que su familia estuviera bien. Viendo que Carol y Ko iban a estar bien, el médico jubilado estaba a punto de irse. Eso fue hasta que sintió que alguien se escondía al final del pasillo. No era un enemigo ni nada parecido. De hecho, era uno de sus pacientes. Ninja tímido, sé que estás ahí, gritó el Dr. Recuperación suavemente al final del pasillo. De inmediato, oyó un fuerte "ep", que hizo suspirar al anciano. Puedes salir, cariño. No estás en problemas. Finalmente, la ninja tímida salió de su escondite. La joven ninja se veía mucho mejor que la última vez que el viejo doctor la vio. Todavía llevaba la bata de hospital y se apoyaba en una muleta para caminar. Aún llevaba su gorra de béisbol y su mascarilla, lo cual no disimulaba bien su rumor.
La pobre chica probablemente se avergonzó de que la encontraran fuera de su habitación, vagando por los pasillos del hospital. O tal vez se sonrojaba por otra razón. Lo juro, Ko es igualito a su madre a esa edad, pensó el Dr. Recovery con un pequeño suspiro y una sonrisa. Captar la atención de todos, supongo que he de esperar. Y hablando de eso, ese chico y yo tenemos que hablar. No quiero que se porte como un tonto. Sobre todo si esto sigue así. Tras un pequeño movimiento de cabeza, el Dr. Recovery volvió a concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Entonces, ¿hay alguna razón en particular por la que no está descansando?, preguntó la doctora Recovery, levantando una ceja. Shi-Ninja se sonrojó y negó tímidamente con la cabeza. Sin embargo, echó un vistazo rápido a la habitación de Ko. Y fue entonces cuando la doctora Recovery adivinó. Ah, así que estás aquí por Ko. Debería haberlo sabido. La ninja tímida bajó la vista al suelo, intentando evitar la mirada del doctor Recuperación. Pero echó otro vistazo a la habitación de Ko, esta vez preocupada por su aspecto. Lo que significaba que probablemente había oído lo sucedido. Lo siento, querida, pero Ko está descansando. Probablemente se levante mañana, le dijo el Dr. Recovery a la niña con un tono desafortunado. Eso la hizo agachar la cabeza con tristeza. Esto realmente molestó al buen doctor, quien finalmente suspiró y le indicó que lo siguiera. Me temo que no puede entrar a verlo. Su madre está ahí y ambos necesitan descansar. Sin embargo, eso no significa que no pueda verlo por la ventana. La ninja tímida se sorprendió. Esperaba que le pidieran que regresara a su habitación a descansar. Pero le dijeron todo lo contrario. Puede revisarlo, pero solo unos minutos. Después, regresa a tu habitación. No estaría haciendo mi trabajo si no te dijera lo contrario, dijo amablemente el Dr. Recovery con una leve risita. Ahora, ve, querida. La anciana doctora recibió un asentimiento de Shi-Ninja antes de dirigirse a la ventana. Lo que vio le dolió un poco el corazón. Hacía tiempo que no veía a Ko. Aunque estaba feliz de volver a verlo, no quería que fuera así. Por lo que oyó de los chismes del personal del hospital, Ko estaba mucho peor que ahora. También supo que había muerto. Afortunadamente eso no era cierto. Aunque eso no impidió que se sintiera fatal. Shi-Ninja deseaba haber venido antes. Cuando Ko la necesitaba, ella no estaba allí. Era una sensación terrible. Sobre todo después de todo lo que había hecho por ella. Mientras aún se recuperaba de su encuentro con Karamouche, Ko la visitaba siempre que podía. Claro que lo hacía a escondidas. Incluso le dejó unas flores. Le alegraba que Ko viniera a visitarla. Solo deseaba que pudiera hacerlo en persona. El ninja tímido sabía que solo la visitaba en secreto porque aún se culpaba por lo sucedido. Ko aún creía que él era la causa de sus heridas. Algo que no era cierto. Aún así, él seguía pensando que era su culpa. La tímida ninja apoyó suavemente la mano en la ventana. Su rubor aún persistía mientras miraba a Ko con anhelo. No era ningún secreto que estaba enamorada de Ko. No sabía por qué. Quizá porque la salvó a ella y a la plaza. O quizá solo por su apariencia. O por su actitud cariñosa y enérgica. Quizá por su fuerza y sus poderes. En realidad, no lo sabía. Quizá fue un viejo enamoramiento tonto. Shi-Ninja no sabía por qué se sentía atraída por Ko. Pero quería descubrirlo. Y si no está destinado a ser y él no siente lo mismo, al menos podrían ser amigos. El Dr. Recovery vio como Shi-Ninja miraba a su sobrino nieto. Era una mirada que tenía hacía mucho tiempo, cuando conoció a su alma gemela. Cuando aún era joven. En la época dorada de los héroes. Todo era más sencillo en aquel entonces. Los héroes frustraban los planes de los malos y todos aplaudían y querían ser como ellos. Ahora, las cosas han cambiado. Al observar a Ko, el Dr. Recovery supo que las cosas realmente habían cambiado. Para bien o para mal. Te ayudaré a hacerte más fuerte, sobrino, se prometió el Dr. Recovery. Aunque tenga que entrenarte yo mismo. A medida que pasaba el tiempo, Shi-Ninja dio un pequeño boquezo. Ah, supongo que eso significa que se te acabó el tiempo, querida, dijo el Dr. Recovery con una sonrisa amable. Aunque Shi-Ninja no parecía muy contento. Algo que el amable doctor calmó de inmediato. No te ponga tan triste, hija mía. Puede venir a visitar a Ko al demostrar su valía. Al igual que Radicles y Enid, solo contrató a Ko porque Carol se lo pidió. Y no pudo negarse. Aún así, Ko ha demostrado su valía. Como muchos otros. Es muy trabajador, educado y amable. Y es fuerte. Lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a tipo con lo que no se atrevería a pelear.
Creo que mañana pondré un anuncio en el periódico, y probablemente también en internet, pensó el señor Gar. Luego bostezó. Ahora sí que es hora de irme a la cama. Estoy hecho polvo. El señor Gar volvió a colocar la foto en el estante. Después, se dirigió a su habitación a dormir un poco. Mañana sería un nuevo día. Y con suerte, uno mejor. Probablemente saldría temprano para ver cómo estaba Co y luego se iría a la bodega. El señor Gar tenía un plan. La única pregunta, sin embargo, es, ¿le saldrá mal? Capítulo 22. Cambios, tanto bueno como malos. No era ningún secreto que el señor Gar aún se culpaba por lo ocurrido con Pond. Siempre lo tenía presente. Después de que el Dr. Greyman perdiera sus poderes, todo se fue al garete. Su naturaleza celosa y tímida provocó la muerte de su compañero. Todo por celo de que tuviera con Carol. Se suponía que iba a ser una misión sencilla, pero salió completamente mal. La Servlat entró solo en un laboratorio secreto camuflado en una tienda de donas. Y no salió. Después de eso, él dejó Point, y Carol también. Gar viajó por el mundo y se hizo famoso. Esto lo convirtió en uno de los héroes más poderosos de la actualidad. Con el tiempo, conoció a un pequeño robot que se convirtió en su compañero de viaje. Y en su amigo, Plasamo, un pequeño robot que finalmente se convirtió en la Quote Plaza Turbo. Con el paso del tiempo, volvió a estar solo. Eso fue hasta que conoció y contrató a sus empleados. Quien con el tiempo se convirtió en su equipo. En su familia. El señor Gar echó un vistazo a un estante junto a su televisor. Allí guardaba muchas fotos, recuerdos y otra cosa de su pasado. Había foto de él y de Point, una con él y otros héroes famosos, o con él salvando el día. Una foto en particular significaba mucho para él y fue tomada no hace mucho. Gar se acercó lentamente al estante y tomó la foto, que estaba enmarcada. Era una foto de él y sus empleados, Abigles, enídico antes de ser maldecido. Y él estaba en el medio con una pequeña sonrisa de orgullo. Rat sonreía junto con Co, quien parecía eufórico. Mientras que Nip simplemente sonreía con los brazos cruzados. Decepcionó a una familia, y estaría maldito si decepcionara a otra. Gar, con una mirada decidida, pensó en lo que había pensado originalmente. Cuando estaba en el ascensor, intentando entrenar a la Diaco recuperándose de su pelea. Enid estaría sola. Y eso era lo último que querría. Necesitaba de Gary en el almacén. Así que sería un problema. Y entonces fue cuando al señor Gar se le ocurrió una idea. ¿Y si contrataba más empleados? Uno o dos como mucho. Tenía dinero ahorrado y la bodega iba bien. Así que contratar a más gente no sería un problema. Aunque tendrían que ser duros y demostrar su valía. Al igual que Pericles y Enid, solo contrató a Co porque Carol se lo pidió. Y no pudo negarse. Aún así, Co ha demostrado su valía. Como muchos otros. Es muy trabajador, educado y amable. Y es fuerte. Lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a tipo con lo que no se atrevería a pelear. Creo que mañana pondré un anuncio en el periódico, y probablemente también en internet, pensó el señor Gar. Luego bostezó. Ahora sí que es hora de irme a la cama. Estoy hecho polvo. El señor Gar volvió a colocar la foto en el estante. Después, se dirigió a su habitación a dormir un poco. Mañana sería un nuevo día. Y con suerte, uno mejor. Probablemente saldría temprano para ver cómo estaba Co y luego se iría a la bodega. El señor Gar tenía un plan. La única pregunta, sin embargo, es, ¿le saldrá mal? Al día siguiente, en el hospital era una mañana brillante y soleada en el hospital local. El personal del turno de noche se iba a casa. Y quienes tenían el reto del día regresaban para sus turnos. Los visitantes y pacientes que se habían quedado a pasar la noche se estaban levantando. Todo menos dos. Fue una noche difícil para Carol, así que no le sorprendió que durmiera como un tronco en su cama plegable, justo al lado de la cama de hospital de Co. Llevaba su ropa de siempre y el pelo suelto. Pero su diadema estaba cerca. Al principio fue un poco incómodo. Pero a Carol no le importó. Estaba cansada y quería estar cerca de su hijo. Así que le importaba poco dónde dormía. Lo único que importaba era Co, que dormía plácidamente en su cama. Co se veía mucho mejor que la noche anterior. No estaba completamente recuperado, pero estaba mejor que antes. Morir y resucitar puede tener ese efecto en cualquiera. El sol entraba con fuerza en la habitación de Co a través de las ventanas. Y dio la casualidad de que le dio en la cara, mientras que Carol no la alcanzó. Co empezó a moverse un poco. Al poco tiempo, el joven héroe abrió los ojos. Estaba confundido y un poco delirante. Pero poco a poco fue recuperando la concentración y pronto todo se aclaró. Co empezó a mirar alrededor de la habitación y volvió a estar confundido. ¿Dónde estoy?
Ko volvió a mirar alrededor de la habitación y finalmente recordó dónde estaba. Oh, sí, estoy en el hospital. Ko habló al darse cuenta mientras intentaba levantarse. Sin embargo, se detuvo al sentir un repentino dolor agudo en el pecho. ¡Ay! Ko dejó de intentar levantarse y se acomodó en su cama. Finalmente, se quedó allí, mirando al techo. Empezó a recordar lo sucedido. Cuando fue secuestrado por Suculentus y su nieto, su pelea con Basil, cómo conoció a Tko y a Little Ko. Incluso recordó que murió. Al menos parecía como si hubiera muerto. Sintió tanto dolor, todos lo sintieron. Él, Tko y el pequeño Ko. Luego no sintió nada. Al principio tuvo miedo, pero pronto se le pasó. Cuando vio una luz blanca brillante, no sintió nada más que un cálido y acogedor abrazo. Fue tan agradable. No hubo dolor, ni frío, ni preocupación. Pero finalmente, todo se le pasó y despertó. Y por un breve instante, creyó ver un ángel. Un ángel hermoso y elegante. Su cálida sonrisa y voz lo tranquilizaron al despertar. El solo hecho de recordarlo hizo que Ko se sonrojara un poco. Y eso fue todo lo que Ko recordó antes de que el ángel le dijera que descansara. Y así lo hizo. Ko sabía que debería sentirse feliz de estar vivo. Pero siendo honesto consigo mismo, no era feliz. La razón era que casi se suicida. ¿Cómo iba a explicárselo a su madre y a sus amigos? Ko aún dudaba si contarle lo sucedido. Con Suculentus, la pelea y su encuentro con Tko y Little Ko. Estaba más preocupado por eso que por cualquier otra cosa. ¿Qué voy a hacer?, se preguntó Ko con un suspiro. Antes de que pudiera continuar, se oyó un repentino y fuerte gruñido. Provenía del estómago de Ko. Lo que significaba que tenía hambre, mucha hambre. Tengo hambre, dijo Ko con una sonrisa tímida. ¿Cómo voy a arreglar eso? Ko pensó en qué hacer. Mientras pensaba, finalmente vio a su madre durmiendo a su lado en una cama plegable. Se sorprendió al verla. Pensó que se habría ido a casa en lugar de pasar la noche allí. Sobre todo después de cómo la había estado tratando últimamente. Nuestro joven héroe aún se sentía culpable por la pelea que tuvieron hace unos días. Lo que provocó que no hablara. Ko sabía que lo hacía a propósito. Porque tenía miedo. Últimamente ha tenido mucho miedo. Con todo cambiando. Su tensa amistad con Ra, sus extrañas e incómodas sensaciones cuando está cerca de Enid. El hecho de que intentaran matarlo o capturarlo tampoco ayudó. Y eso fueron solo algunos de sus problemas. Desde que se hizo mayor. La vida no deja de golpearlo. Le hizo extrañar cómo eran las cosas antes. Cuando era un niño preocupado que solo quería ser un héroe. Cuando todo era más sencillo. Ahora todo era simplemente difícil. Ko se quedó allí tendido, con la mirada fija en el techo. Tenía miedo de hablar, temiendo que su madre despertara. Era lo último que quería. Pronto, Ko empezó a sopesar sus opciones. Y finalmente tuvo una idea. Pero primero tenía que quitarse todo lo que lo rodeara. Lo cual no iba a ser fácil. Su plan era invocar uno o dos clones para que lo ayudara. Una técnica que parecía dominar al imitar los poderes de Enid. Al principio, se sorprendió al ver que eran más resistentes y sólidos que lo de Enid, que desaparecieron de un solo golpe. Sin pensarlo dos veces, Ko concentró todo su poder y energía e intentó invocar un clon. Pero se sorprendió al no ver nada. Rápidamente se sobrepuso a la sorpresa y lo intentó de nuevo. Y solo obtuvo el mismo resultado, nada. Muy bien, intentémoslo de nuevo, se dijo Ko con determinación. Juntó las manos y concentró todo su poder en ella para la técnica de clonación. Sin embargo, incluso con todo su poder y concentración, no pudo invocar ni un solo clon. Sin embargo, eso no le impidió seguir intentándolo. Vamos. ¿Qué pasa? Ko siguió intentándolo una y otra vez. Pronto, solo emitió un fuerte gruñido y se detuvo con una expresión agria. Sabía que enojarse no lo ayudaría. Ko simplemente no pudo evitarlo. Al no ver otra alternativa, Ko le quitó con cuidado la vía intravenosa y el reto del equipo médico. Sabía que solo tenía 1 minuto para que los médicos o las enfermeras supieran que algo pasara. Así que tenía que actuar rápido si quería salir de allí. Tras de conectarse de todo, Ko respiró hondo, preparándose. Intentó levantarse, pero se detuvo al sentir otro dolor agudo en el pecho. La debilidad de su pierna también lo afectó. Bajó la vista y vio vendas alrededor de su pecho, sobre todo donde Basil lo apuñaló. También sintió algo más bajo las vendas. Probablemente grapas o punto de sutura. Fueran lo que fuesen, se sentían verdaderamente incómodos. Al menos no le dolía nada. Sabiendo que se le acababa el tiempo, Ko superó el dolor y se puso de pie. Tardó 1 minuto en recuperar el equilibrio. Pero pronto lo consiguió y se agarró bien al suelo. Sin embargo, sus piernas aún le temblaban un poco. Sin embargo, eso no lo detendría. Tenía hambre y necesitaba tiempo para pensar. Solo esperaba no meterse en problema por esto. A ver si consigo algo de comer, dijo Ko suavemente mientras se dirigía cojeando hacia la puerta.
Pero se detuvo al ver a su madre, que dormía plácidamente. Se quedó allí quieto un momento hasta que finalmente tuvo el valor de acercarse a ella. Lo siento no haber sido una buena madre. No debería haber peleado contigo. Has estado ahí para mí más que nadie durante todo este asunto. Yo, de verdad no merezco ser llamado tu hijo, susurró Ko para sí mismo, cabizbajo, avergonzado. Entonces hizo algo inesperado. Se quitó la diadema gachada y rota y la colocó cerca de la cabeza de su madre. Llevaba el pelo largo y alborotado suelto. Casi parecía Ko, si su melancolía se hubiera convertido en tristeza. Lo siento, mamá, ojalá esto nunca hubiera pasado. Ojalá siguiera siendo el mismo niño feliz que conociste y amas. Pero ya no lo soy, ya no. Ko luego se arrodilló un poco y besó a Carol en la frente. Dicho esto, Ko estaba a punto de irse. Hasta que se dio cuenta de que solo llevaba una bata de hospital y ropa interior. Se sonrojó de vergüenza al imaginar que alguien lo viera así. Y mucho menos una chica. Echó un vistazo a la habitación y vio ropa limpia cerca, sobre una silla. Era una simple camiseta blanca y un pantalón deportivo azul. Sin muchas opciones, Ko suspiró, se acercó a la ropa y comenzó a desnudarse. Luego, se la puso con suavidad. Al principio fue difícil, considerando que aún estaba en mal estado. Pero logró ponerse la camisa sin problema. Ponerse los pantalones fue el principal problema. Casi se cae al intentar ponérselos. Por suerte, logró ponérselos. Al ver que ya estaba listo, Ko se dirigió a la puerta. Pero se detuvo brevemente para mirar a su madre con tristeza. Ko continuó. Iba a cualquier parte, a pensar en algunas cosas. Sin embargo, mientras caminara, no se dio cuenta de que alguien lo observaba desde la esquina. 1 minuto después, en el tejado Ko finalmente se encontró en la azotea. No fue fácil, pero lo logró. Resulta que las mañanas son bastante ajetreadas. Por suerte para él, se integró bien. Así que las enfermeras y los médicos no supieron nada. Probablemente pronto descubrirán que se había ido. Pero ahora mismo solo necesitaba un poco de aire y tiempo para pensar. También intentó ir a la cafetería a comer algo, pero había demasiada gente. Así que decidió subir a la azotea. También intentaba averiguar qué le pasara. Porque aún no podía usar su técnica de clonación. De hecho, no podía usar ninguno de sus poderes ni técnicas. Incluso intentó volar, algo que imitó cuando peleó con Basil. Pero no podía. Por mucho que lo intentara. Finalmente, Ko se rindió y decidió apoyarse en la barandilla del tejado. Desde donde podía verlo todo. El estacionamiento, el bosque, la ciudad a lo lejos e incluso la Quote Plaza Turbo. Era agradable. Pero no lo ayudó a sentirse mejor. Él estaba perdido. Todo estaba cambiando. Ko no sabía qué hacer. Había aprendido muchísimo. Descubrió que Lord Boxman había puesto precio a su figura. Él era el responsable de que Shin Ninja casi muriera. Quien puso en peligro a su familia, amigos y la plaza. Ko apretó los dientes con rabia. La mano que sujetaban los rieles se apretaron con fuerza. Antes de darse cuenta, Ko había aplatado una parte de los rieles como si fueran papel de aluminio. Enseguida se dio cuenta de lo que hacía y se detuvo con un jadeo. Parecía que aún conservaba su superfuerza. Sin embargo, sus poderes seguían sin funcionar. Y no sabía por qué. ¿Por qué me sigue pasando esto? Se preguntó Ko con un fuerte suspiro. La ira lo estaba dominando. ¿Por qué no puede todo volver a la normalidad? Cuando solo tenía que preocuparme por la escuela, preponer estanterías y pelearme con Jetros y Garrels. Ark. Ko golpeó la barandilla con las manos. La destrozó al instante. Las barras estaban dobladas, pues se desplomaron al golpearla con todas sus fuerzas. Parecía que las barandillas, rotas y dobladas, iban a caerse hacia el estacionamiento. Pero Ko actuó rápido y las atrapó a tiempo. Nuestro joven héroe suspiró aliviado antes de colocar los rieles rotos y doblados en el suelo. Al ver que había corregido su error, Ko decidió sentarse. Su expresión reflejaba un ligero cansancio y algo de molestia. Pero poco a poco, eso se transformó en tristeza. Ko estaba asustado. Asustado porque no tenía ni idea de qué hacer. Ayer creía tenerlo todo bajo control y todo su poder. Ahora, estaba perdido y aparentemente impotente. Sin embargo, lo que más le asustaba era enfrentarse a su madre y a sus amigos. Después de lo que hizo, tenía miedo de lo que dirían y reaccionarían. Casi se suicida para derrotar a un enemigo poderoso. Bueno, para ser técnico, en cierto modo murió. Pero ya tenía bastante con lo suyo. Lo último que quería era intentar resolver ese misterio. Ko simplemente firmó mientras miraba al cielo. Descubrir quién puso precio a su vida y perder su poder fue una cosa. Pero descubrir que tiene 2 personas viviendo en tu cabeza fue completamente diferente. Sobre todo cuando una era tu yo más joven y la otra, básicamente, tu mitad oscura. Así que sí, no fue una sorpresa que Ko estuviera completamente perdido. Saludo de repente se escuchó un tono calmado y robótico.
Eso inmediatamente hizo que Ko saltara y exclamara con sorpresa. Ko se levantó, se giró de inmediato y vio quién lo había sorprendido. Fue una visión extraña. Ko vio lo que parecía un robot. Pero en lugar de parecerse a lo de Boxmore o incluso a lo de Karamouche, Etherobot parecía un monje con ropa monáticas. Su rostro también era inexpresivo. A diferencia de los otros robots que había visto, flotaba con la pierna cruzadas. Como si estuviera meditando. Normalmente, Ko se habría puesto a la defensiva, sobre todo porque se trataba de otro robot. Un grupo de individuos con lo que no se llevaba muy bien. Excepto quizá por el señor. Lógica, un amable robot barbero que Ko conoció un día. Era un tipo serio pero genial. Aunque le encantaba cortar el pelo. Aunque Ko sabía que no todos los robots eran malos, no estaba de más sospechar un poco. Aunque este tipo parecía bastante tranquilo. Hola. Ko saludó con una risa nerviosa y una sonrisa. Saludos. El robot monje volvió a saludar amablemente con una ligera inclinación de cabeza. Luego, flotó lentamente hacia Ko. Soy Senjata, ¿cómo te llamas, jovencito? A Ko le sorprendió lo educado que era Etherobot. Se sorprendió aún más cuando le preguntó su nombre. Sin querer ser grosero, Ko respondió. Oh, me llamo Ko, respondió Ko con una sonrisa mientras le ofrecía la mano a Senjata. La aceptó y le dio un firme apretón de manos. Senjata, ¿verdad? En efecto. Senjata respondió con un leve asentimiento. Luego soltó la mano de Ko. Debo decir que pensé que sería el único aquí. ¿Quiere que me vaya? Preguntó Ko con indiferencia, señalando las escaleras. Porque puedo irme si te molesto. Está bien, jovencito, dijo Senjata alegremente, y pasó flotando junto a Ko para mirar al horizonte. No molestas a nadie. No y disfrutar de la belleza de este mundo. Ko simplemente sonrió y asintió. Con el tiempo, todo se calmó. Luego se volvió un poco incómodo. Al menos para Ko. Senjata simplemente flotaba allí, mirando a lo lejos. El monje contemplaba el paisaje local. Era hermoso en la mente de Lomink. Entonces, ¿eres paciente o solo está de visita? Preguntó Ko con cierto nerviosismo, dando un paso al lado de Senjata. Si no te importa que pregunte. Estoy aquí con algunos colegas y mi alumna. Parece que tienen una vieja amiga que está aquí ahora mismo. Y quieren darle una sorpresa. Pensé que sería mejor que la visitaran sin mí. No quiero ser lo que se llamaría una tercera rueda. Ko sonrió y asintió. Luego se unió a Senjata para contemplar el horizonte. Era relajante. Pero aún así, le tranquilizó. Algo que Senjata sabía. Parece preocupado, Ko, dijo Senjata con calma, volviéndose hacia Ko, quien parecía sorprendido. Espero que pueda perdonar mi rudeza. Es solo que he notado que parece muy preocupado por algo. Nuestro joven héroe no dijo ni una palabra mientras bajaba la mirada al suelo. Era evidente que Ko no quería hablar de ello, y menos con un desconocido. Sin embargo, Senjata, siendo Senjata, decidió presionar un poco más. Una táctica que usaba a menudo con Genji, cuando aún intentaba encontrar su paz interior y aceptarse a sí mismo. Hablar de tu problema con un desconocido suele ser mejor que con alguien conocido. ¿Por qué? Ko dejó de mirar al suelo para darle a Senjata una mirada extraña. Porque al final puede que no seamos amigos ni enemigos. Solo somos extraños compartiendo un momento. Ko se sorprendió con la palabra de Senjata. No sabía por qué. Pero algo en este extraño monje lo hacía sentir tranquilo. Como si estuviera hablando con su tío o su madre. Al principio dudó, pero Ko decidió hablar de lo que le preocupaba. De alguna manera, para que Senjata no pensara que estaba loco. Mi vida ha estado cambiando mucho. Y todo ha sido tan confuso y difícil. Kao finalmente habló con un tono y una expresión sombríos. He estado peleando con mi madre y mi mejor amiga. Todo porque metí la pata. Casi hago que maten a alguien cercano hace poco. Tengo una sensación extraña e incómoda cada vez que estoy cerca de mi otra mejor amiga. Hay gente que quiere capturarme o matarme. Y para colmo, casi me suicidó para evitar que un villano poderoso me matara. Así que sí, no creo que mi madre ni mis amigos estén contentos con eso. En ese momento, una persona normal miraría a Ko como si estuviera loco. Pero era Senjata con quien hablaba. Un monje robot que, como cualquier otro ómnico, lo era hasta que él y sus hermanos experimentaron un despertar espiritual. Cuando esto ocurrió, él y sus compañeros ómnicos iluminados decidieron abandonar su vida preprogramada para establecer un monasterio comunitario en lo profundo del Himalaya. Tras muchos años de meditación sobre la naturaleza de la existencia, llegaron a la convicción de que eran más que inteligencia artificial y, como los humanos, poseían la esencia de un alma. Así que escuchar lo que perturbó a Ko fue realmente extraño. Pero Senjata ha visto y oído cosas aún más extrañas. No veía ni oía ninguna razón para detenerse. Ko continuó.
Ojalá todo volviera a ser como antes, admitió Ko con el ceño fruncido y profundamente triste. Antes de ser más fuerte, antes de que me pasara todo esto. ¿Por qué no puedo tenerlo? ¿Por qué cambian las cosas? Sin esperar el poeta, Ko se sentó junto a Senjata. Pudiera, sonreiría. Sin duda, era un día precioso. Con nuestro héroe adolescente maldito bajaba las escaleras. Ya no cojeaba. Aunque Ko sentía cierta incomodidad al caminar. No era tan grave como antes. Justo cuando llegó al suelo de su habitación de hospital, se detuvo de inmediato cuando alguien entró por la puerta de la escalera y casi lo atropella. La persona casi se cae, pero afortunadamente Ko la atrapó justo a tiempo. «Wow. ¿Está bien?», preguntó Ko a la desconocida, que era una chica con bata de hospital. Ko tardó un rato en darse cuenta de quién era. Y se quedó atónito. ¿Ninja tímido? Era, en efecto, Shin Ninja. Todavía llevaba puesta su gorra de béisbol y su mascarilla. Lo único diferente era que llevaba una bata de hospital. A Shin Ninja le tomó un instante recuperar la compostura. Y al hacerlo, la joven ninja se sonrojó como nunca. Estaba tan cerca de Ko, quien también la sujetaba con fuerza para que no se cayera. Pero lo que más la hizo sonrojarse fue que sus otros estaban tan cerca. Ko incluso se sonrojó un poco. Podía olerla y sentir su aliento. No estaba mal, de todos modos. Shin Ninja tenía un aroma dulce que le recordaba a esos dumplings de dango que ella le preparara. Lo que le provocó un leve rugido en el estómago. Eso hizo que Ko se congelara y se sonrojara como nunca. La tímida ninja no se dio cuenta porque intentaba con toda su fuerza no entrar en pánico. Nunca había estado tan cerca de alguien. Era demasiado para asimilar. Sobre todo porque estaba tan cerca de su amor platónico. Podía sentir el calor de su aliento. Lo que solo la hizo sonrojar aún más. Transcurrió un minuto, Ko seguía sujetando a Shin Ninja, quien no intentó soltarse. Ya fuera porque no quería o porque tenía demasiado miedo para moverse. Pero al final, algo sucedió. El cuerpo de la ninja tímida se quedó inerte. La pobre chica parecía haberse desmayado. Ko actuó rápidamente y agarró el cuerpo desmayado de Shin Ninja. No sabía qué hacer. ¡Ay, no! ¿Qué hago?, preguntó Ko presa del pánico mientras miraba a su alrededor para ver si alguien podía ayudarlo en esta situación incómoda. Por desgracia, estaba solo. ¡Ay, tío! Con un fuerte suspiro, Ko hizo lo único que podía hacer. Levantó a Shin Ninja y la sostuvo como si fuera una novia. Por suerte, no le dolía tanto como antes. Además, conservar su fuerza también era bueno. Aunque la situación seguía siendo vergonzosa. La situación empeoró cuando Ko se dio cuenta de algo. Shin Ninja llevaba una bata de hospital, y cuando despertó, solo llevaba ropa interior. Lo que, lógicamente, habría significado que, lo mismo habría sucedido con los demás pacientes. Al menos, eso tendría sentido. Ko no iba a comprobarlo. La cara de Ko se puso aún más roja mientras su imaginación se apoderó de él. «No sé qué hacer», exclamó Ko en voz alta. Ko no encontraba la manera de salir de esta situación incómoda. No podía dejar a Shin Ninja así. Pero tampoco podía regresar a su habitación cargándola así. Nuestro joven héroe estaba completamente perdido. No sabía qué hacer. De repente, como si el destino le hubiera agatado una broma cruel a Ko, la puerta de la escalera se abrió y entró Shin Ninja. «¡Ah!», gritó Ko sorprendido. «¿Qué demonios hace fuera de la cama, jovencito?», gritó una voz familiar y anciana, conmocionada. «¿Y por qué está inconsciente?». Ko bajó la vista inmediatamente y vio que era su tío, el doctor Recuperación. Y no estaba contento. Fue todo lo que Ko pudo decir antes de que el batón del Dr. Recovery le diera un fuerte golpe en la rodilla. «¡Ay! ¿Para qué fue eso?». El Dr. Recovery solo gimió mientras sacudía la cabeza con fastidio. «Por ser un tonto». El Dr. Recovery suspiró profundamente. Luego se acercó a Ko y le indicó que se pusiera a su altura. Lo cual hizo. El viejo doctor examinó a Shin Ninja y a Ko. Tienen suerte de no estar peor que cuando entraron. Si así fuera, sus heridas se habrían reabierto. Ko simplemente agachó la cabeza avergonzado. El Dr. Recovery entonces puso cara de sospecha. Esto puso a Ko muy nervioso. La situación empeoró cuando el Dr. Recovery se acercó a su rostro. «Tío, me estás asustando un poco». «¿Qué estaban haciendo?», preguntó el Dr. Recovery, mirando a Ko con recelo. «No estaban juguetones, ¿verdad?». El rubor de Ko se intensificó al quedarse paralizado. Rápidamente empezó a balbucear tonterías hasta que finalmente lo entendió. «Abuelo». «No. No estábamos haciendo nada», gritó Ko a todo pulmón. Estaba muy sonrojado de la vergüenza. Tardó un instante en calmarse. «Estaba en el tejado tomando aire, y cuando terminé, bajé intentando volver a mi habitación».
Y fue entonces cuando Shin Ninja apareció de la nada y casi se cae. Apenas la agarré a tiempo. La sospecha del Dr. Recovery disminuyó un poco. Pero seguía sin estar convencido. ¿Por qué está inconsciente entonces? Fue entonces cuando Ko empezó a sudar nerviosamente. Lo que hizo que el Dr. Recovery sospechara aún más. Finalmente, Ko suspiró profundamente y decidió contarle la verdad a su tío. Aunque fuera muy vergonzoso. Ko se dispuso a contarle todo al Dr. Recovery. Incluso el breve momento incómodo que compartió con Shin Ninja. En resumen, el Dr. Recovery empezó a reírse histéricamente. «No tiene gracia, tío», exclamó Ko, todavía sonrojado, con una mueca de fastidio. «¿Qué se supone que haga?». Pasó un minuto antes de que el Dr. Recovery finalmente dejara de reír. El anciano doctor se dirigió lentamente hacia la puerta de la escalera. Pero no sin antes hacerle señas a Ko para que lo siguiera. «Vamos, sé dónde está la habitación de la pobre. Pero tendrá que cargarla». «Ya no estoy tan ágil como antes», dijo el Dr. Recovery con una sonrisa amable y una risita. Ko dudó al principio. Pero tras recibir un gesto tranquilizador de su tío anciano, Ko siguió lentamente a su tío abuelo. «Después de esto, regresa a tu habitación a descansar un poco. ¿De acuerdo?». Ko hizo lo único que podía hacer, asentir. Sabía que no debía discutir con su tío. Así que hizo lo que le dijo y empezó a seguirlo. Aunque le daba vergüenza, Ko quería llevar a Shin Ninja a su habitación. Donde estaría a salvo y bien. Eso era todo lo que le importaba. ¿Sabes? Vino a tu habitación a verte anoche. Estaba muy preocupada porque no fuiste a verla ayer, dijo el Dr. Recovery al entrar por la puerta con Ko pisándole los talones. Se detuvo un momento, en shock. Pero enseguida reanudó la marcha tras su tío. Puede que sea tímida, pero de verdad te quiere. Ko miró a la Shin Ninja de Mayara. Parecía muy tranquila. Siendo sincera, se veía muy linda. Pero Ko se deshizo de esa sensación al instante, junto con el rumor. «Sí, yo también me preocupo por ella», respondió Ko con una gran sonrisa. Eso hizo que el Dr. Recovery arqueara una ceja. ¿Sabía Ko a qué se refería? «Me preocupo por todos mis amigos». El Dr. Recovery puso los ojos en blanco y rió entre dientes. Resulta que Ko seguía muy ajeno a todo. «Dios mío, Ko», dijo el Dr. Recovery con una sonrisa que confundió mucho a nuestro joven héroe. «Vamos, hijo, llevemos a tu amiguita a su habitación antes de que tu madre despierte». «Tío». «Ja. Bromas aparte», Ko repetaba a su tío. Confiaba en él tanto como su madre y sus amigos. Pero Ko seguía debatiendo si debía contarle todo. De Ko, el pequeño Ko, y cómo no podía usar su poder ni técnicas. Quería hacerlo, pero lo entendería. Lo miraría como un bicho raro. ¿Qué pasaría? Todas estas cosas atormentaban la mente de Ko. Finalmente, Ko decidió que lo mejor sería mantener en secreto a Ko y a su pequeño homólogo. Por ahora. Aunque contarle sobre sus poderes y técnicas y cómo no funcionaban estaría bien, considerando que podría ser algo médico. Sin embargo, Ko quería llevar a Shin Ninja a su habitación. Tendría que hablar con su tío más tarde. Así que Ko simplemente siguió a su tío por los pasillos del hospital. Y hasta él sabía que hoy no iba a ser más fácil. Lo único que Ko podía esperar era que todo terminara de la mejor manera. En la ciudad, el apartamento del señor Gar. Era un día ajetreado en la ciudad. Había tráfico y otro problema propio de la ciudad. Y el señor Gar aún no había salido a trabajar. ¿La razón? Bueno, porque nuestro héroe musculoso estaba terminando sus anuncios de empleo. Le llevó toda la mañana tenerlo todo perfectos. Primero, se ocupó de crear la plantilla y asegurarse de que no hubiera errores. Luego, también tuvo que asegurarse de que todo estuviera en orden. Por ejemplo, qué cualificaciones se necesitan y cómo contactarlo. Y listo. El señor Gar dijo en voz alta y con mucho orgullo. Estaba en su computadora y acababa de terminar su anuncio de empleo. Luego empezó a imprimirlo para entregarlo en el periódico local. Tras revisarlo, asintió con satisfacción y sonrió. «Bueno, mejor publico esto en internet o donde sea», dijo el señor Gar frunciendo el ceño y suspirando. Apenas había estado en internet. Así que esto iba a ser difícil. Pero ya había hecho cosas más difíciles antes. Muy bien, haré clic aquí, y aquí. Luego aquí y justo allí. Y listo. El exmiembro de Point solo pudo suspirar aliviado. Había publicado su anuncio en la bolsa de trabajo local. Ojalá alguien pudiera llamar y preguntar si le interesaba el puesto. Dijo específicamente que solo necesitaba 2 empleados con entrenamiento o experiencia en combate. El señor Gar no andaba con rodeos esta vez. Al ver que había terminado, el señor Gar se levantó de su escritorio y apagó la computadora. Hora de trabajar. El señor Gar salió de su dormitorio y se dirigió al pasillo. De allí, se dirigió rápidamente a la sala.
Echó un vistazo a su alrededor para asegurarse de que todo estuviera en orden. Al comprobar que todo estaba en orden y en perfecto estado, el musculoso héroe asintió con satisfacción. Hora de trabajar, se dijo el señor Gar con un pequeño suspiro. Rápidamente empezó a revisar sus bolsillos y se sintió aliviado al encontrar la llave del coche. Parecía que ya iba a irse. Abriré la bodega y esperaré a que Gary o alguno de los otros aparezca. Luego iré a ver cómo Etanco y Carol. Gar se sorprendió. No se alarmó al mencionar su nombre. Supongo que estar tan cerca de ella estos últimos días lo estaba ayudando. Ignorando la sorpresa, se dirigió a la puerta principal. Pero justo cuando el señor Gar estaba a punto de tocar el pomo de la puerta, su teléfono empezó a sonar. Lo cual fue sorprendente, porque no esperaba una llamada. No era posible que llamara por el anuncio. ¿Verdad? Después de unos segundos, el señor Gar finalmente decidió responder. Hola. Saludó el señor Gar como siempre. Entonces oyó a alguien hablar. Una chica. Sí, soy el señor Gar. Mientras la niña seguía hablando por la otra línea, el señor Gar se quedó atónito. ¿En serio? Hace un momento que puse ese anuncio. Exclamó el señor Gar, sorprendido, pues no podía creer que alguien ya estuviera preguntando por el trabajo. La chica del teléfono empezó a parecer un poco asustada. ¿Qué? No, claro que no. No hay problema. La niña finalmente se calmó y volvió a hablar. Luego preguntó sobre lo que había leído en el anuncio y si era cierto o no. Sí, estoy contratando personal con entrenamiento o experiencia en combate. El señor Gar respondió a la pregunta de la chica. Luego guardó silencio mientras la escuchaba. Bueno, el anuncio lo explica por sí solo. Si te contratan, tu trabajo será manejar la caja registradora o reponer los estantes. Y ayudar a proteger la bodega y la plaza de cualquier peligro. Que son principalmente robots malvados. Y ahora, algún que otro sicario y cazarrecompensas. La chica del otro lado de la línea se quedó en silencio. Pero finalmente empezó a hablar. Ah, ¿de verdad? Si te interesa, sí. Puede venir y te haré una entrevista. Primero tengo que asegurarme de que tus archivos y datos de la tarjeta de poder estén en orden. Luego, pondré a prueba tus habilidades y experiencia en combate, le dijo el señor Gar a la chica del otro lado con un tono bastante sorprendido. Desafortunadamente, no puedo entrevistarte hoy. Estoy muy ocupado. ¿Qué te parece, mañana? La niña continuó hablando, lo que pronto hizo sonreír al señor Gar. ¡Genial! Pásate por la bodega mañana y ven directamente a mi oficina. Allí charlamos más, le dijo el señor Gar a la chica, que parecía muy emocionada y feliz. Luego procedió a agradecerle. No pasa nada. Gracias por llamar. Nos vemos luego. Cuídate. La chica se despidió y colgó el teléfono porque el señor Gar solo oía un timbre continuo. Bueno, me saqué ese problema de encima. Debería ir directo a la bodega, dijo el señor Gar con una sonrisa alegre. Pero la sonrisa se transformó en un ceño fruncido con escepticismo. Aunque debería esperar un poco más a que llame a alguien más. Al fin y al cabo, pedí 2 empleados. El señor Gar finalmente decidió seguir adelante con su plan de publicar su anuncio en el periódico local. Con un pequeño suspiro, Gar comenzó a prepararse para el largo día que le esperará. Al menos tengo una posible empleada en la lista, dijo el señor Gar con otra sonrisa mientras salía por la puerta principal. Luego cerró la puerta con cuidado y se dirigió al ascensor. Al menos parecía agradable. Ojalá se lleve bien con Coy y lo demás. Lamentablemente lo que el señor Gar no sabía es que su potencial empleado tenía una agenda diferente a la de ser empleado de la bodega. En algún lugar del desierto cercano, Dios mío, qué asco. Gritó Gringotts, bastante molesta, mientras guardaba su teléfono. Luego miró con enojo a sus compañeros, todos reunidos a su alrededor. ¿Por qué tengo que ser yo la de incógnito? Esto es una pasada. Tanto la técnica amarilla como la estrategia negra dieron disimuladamente. Mientras que el poder azul suspiró profundamente. Porque fuiste tú quien quería acercarse a la acción. Black trató y bromeó con Gringotts, quien miró con enojo a su compañera, quien solo sonrió. Además, todos votamos y tú tuviste la mayor cantidad de votos. Así que deja de quejarte. ¿Por qué estás siendo tan pesada? ¿Acaso la pobre Bebe Verde le tiene miedo al poderoso mal? Cállate. Gruñó Tripa Verde con fastidio. Joe Technique no pudo evitar sonreír ante la travesura de sus 2 compañeras. Blue Power, por otro lado, aún conservaba una expresión bastante estoica. Eso captó la atención de Joe Technique. Parece preocupada, jefa. ¿Qué ocurre? Preguntó Joe Technique a su líder, quien parecía dudar en responder. Vamos, Blue, la demás están muy ocupada peleándose. Soy la única. Poder azul echó un vistazo a Tripa Verdes y estrategia negra, quienes seguían discutiendo.
Finalmente, la mujer corpulenta y musculosa suspiró. Se giró hacia Técnica Amarilla, quien asintió. Creo que vamos a necesitar más ayuda si esta persona es el malvado del que hablaba Dendo, explicó Blue Power con un suspiro. Y creo que sé quién podría ayudarnos. Pero, no te va a ayudar. Al principio, Yayou Technique estaba confundida, pero eso se convirtió en shock cuando se dio cuenta de quién estaba hablando Blue Power. No, dijo Técnica Amarilla con dureza a Poder Azul, en tono serio y bajo. Cualquiera menos ella. Amarillo, la necesitamos. No la necesitamos. Gritó Yayou Technique a todo pulmón a Blue Power. Esto hizo que Greenwoods y Black Strategy la miraran conmocionados. Mientras tanto, Blue Power permanecía tranquila con los brazos cruzados. Para nada sorprendida por el arrebato de sus compañeros. No traicionó, me traicionó a mí. Yayou Technique bajó la cabeza con expresión abatida. Levantó la vista, se acercó a Blue Power y la enfrentó. Esto la hizo mirarla con el ceño fruncido. A lo que quieras, oh, intrépido líder. Gruñó Yayou Technique con el ceño fruncido. Luego se dirigió a su vehículo, la lamprea, pisando fuerte. Pero no sin antes mirar a Blue Power con furia. Pero ten cuidado con ella. Esa chica traicionará tu confianza, y te romperá el corazón. Yayou Technique se subió a su coche y se marchó. Para desahogarse. Tanto Tripa Verde como Estrategia Negra se miraron con preocupación. Luego miraron a su líder, quien frunció el ceño con un profundo suspiro. Verde, tengo otra tarea para ti, gritó Poder Azul, llamando la atención de la gordita y enérgica. Si contacta con Acción Roja en la Plaza La Cruz, dile, que tenemos que hablar. Pacíficamente. Tripa Verdes y Estrategia Negra quedaron impactados. Pero antes de que ninguno pudiera expresar su objeción, Poder Azul se les adelantó con una mirada seria y una expresión fría. Sé lo que vas a decir. Así que cállate y escucha. Blue Power ordenó fríamente a su compañero que escuchara. Lo cual hicieron, sin muchas opciones, por supuesto. Si este tipo es el poderoso malvado del que hablaba Dendo, entonces necesitaremos que todos lo derrotemos. Tal como no dijo Prim Crital. ¿De acuerdo? Tripa Verde asintió, aunque no le gustó. Confiaba en el criterio de Poder Azul. Estrategia Negra dudó. Pero finalmente se dio y asintió a su líder. Este sonrió. Gracias chicos. Luego, Blue Power se giró hacia la dirección hacia donde Yayou Technique se dirigió con el ceño fruncido y preocupado. Espero que Amarillo lo entienda. Con el tiempo. El futuro pintaba mal para los Troopers. Y no solo para ellos, sino para todos en la plaza. Coire, sin duda. Bueno, espero que le haya gustado el contenido y que si le gusta suscríbanse y pidan en los comentarios un saludo y yo lo voy a saludar.